El estudio de las tradiciones abrahámicas desde una perspectiva gnóstica revela patrones preocupantes que trascienden las diferencias sectarias superficiales. En el núcleo de estas tres religiones, judaísmo, cristianismo e islam, se encuentra la adoración a una entidad que los textos gnósticos identificaron como el demiurgo, un ser que se presenta como divinidad suprema pero cuya naturaleza es esencialmente opuesta a la verdadera fuente trascendente. Este arconte, conocido en diferentes contextos como Yahvé, Alá o el Dios del Antiguo Testamento, manifiesta características consistentemente psicopáticas en los textos sagrados de estas religiones: celos patológicos, demandas de sumisión absoluta y la promoción sistemática de la violencia contra quienes rechazan su dominio. El Islam representa quizás la manifestación más pura de este principio arconte en la era moderna. La doctrina de la sumisión, Islam, constituye la expresión perfecta de la voluntad demiúrgica de dominar la conciencia humana. El concepto de yihad, frecuentemente malinterpretado como lucha espiritual, funciona en la práctica como un mecanismo de expansión y control que replica los patrones establecidos en el judaísmo temprano con la conquista de Canaán y en el cristianismo con las cruzadas y la Inquisición. Los mismos patrones de intolerancia, expansionismo y supresión de disidentes se repiten con variaciones menores across las tres tradiciones. La figura de Abraham adquiere especial relevancia en este análisis como el primer contacto registrado con esta entidad arconte. Su disposición a sacrificar a su hijo Isaac por mandato divino establece el precedente fundamental de la relación con esta deidad, la anulación de la ética natural y la consciencia individual ante supuestos mandatos superiores. Este patrón de obediencia patológica se repetiría después en Moisés, en Mahoma y en countless seguidores de estas religiones a través de los siglos. Los gnósticos fueron los primeros en identificar este problema metafísico y pagaron con sus vidas por esta revelación. La sistemática destrucción de los textos gnósticos y la persecución de sus seguidores por parte del cristianismo institucionalizado demuestra hasta qué punto el sistema arconte reconoce el peligro que representa el conocimiento espiritual genuino. Hoy observamos dinámicas similares en la yihad islámica contra infieles, y en la intolerancia judía hacia quienes cuestionan su estatus de pueblo elegido. La psicopatía de esta entidad se manifiesta en su doble discurso moral. Mientras se presenta como misericordiosa y compasiva, promueve genocidios en el Deuteronomio, tortura eterna en el Corán y sacrificio humano en la historia de Abraham. Su objetivo fundamental parece ser mantener a la humanidad en un estado de confusión espiritual y dependencia patológica, imposibilitando el acceso directo a la verdadera divinidad trascendente que los gnósticos llamaban el Padre verdadero o el Dios desconocido. Las tres religiones comparten una esencia idéntica detrás de sus diferencias superficiales: la veneración de un Dios que demanda sumisión incondicional, que se alimenta de conflicto y que sistemáticamente suprime el desarrollo espiritual autónomo. La verdadera espiritualidad, en contraste, empodera al ser humano y le permite acceder directamente a lo divino sin intermediarios ni dogmas coercitivos. *** La interferencia arconte en las religiones abrahámicas ***. Las tres religiones monoteístas muestran patrones estructurales que sugieren una interferencia metafísica en su desarrollo doctrinal. El concepto de un Dios celoso, vengativo y exclusivista que permea sus textos sagrados contradice la naturaleza de una divinidad trascendente y benevolente. Los gnósticos ya identificaron en el siglo II este problema, señalando al demiurgo como la entidad que se hace pasar por Dios en el Antiguo Testamento. Evidencias textuales del carácter patológico ***. En el Corán, la Sura 4 y 34 establece: los hombres están por encima de las mujeres porque Alá les ha concedido mayores dones. Aquellas cuya desobediencia temáis, amonestadlas, abandonadlas en sus lechos y pegadles. Este mandato de violencia doméstica difícilmente puede emanar de una conciencia divina superior. El Talmud babilónico, en el Tratado Sanedrín 59, declara: un gentil que estudie la Torá merece la muerte, estableciendo una ética tribal que contradice la sabiduría universal. Peor aún, el texto rabínico Tosafot en Shevamot 98 sugiere: está permitido matar a un niño gentil pues aún no es considerado persona completa. El cristianismo no se libra de estas influencias. La carta a los Romanos 9, 11-18 presenta a un Dios que endurece a quien quiere y actúa con predestinación arbitraria, característica típica de una entidad controladora antes que amorosa. Arquitectura como tecnología de control ***. Las mezquitas con sus cúpulas y minaretes, las iglesias con sus campanarios y las sinagogas con su orientación específica funcionan como dispositivos de sintonización energética. La Kaaba en la Meca representa el ejemplo más claro,
millones de personas orbitando alrededor de un cubo negro que actúa como batería arconte, descargando su energía devocional en un circuito cerrado. En Abu Dhabi, la mezquita Sheikh Zayed con sus 82 cúpulas y 1,096 columnas externas crea una matriz geométrica precisa para captar y redirigir energía espiritual. No es arquitectura religiosa sino ingeniería metafísica al servicio de entidades del bajo astral. El movimiento ecuménico moderno, con el Vaticano como principal promotor, busca crear una religión global única donde todas las tradiciones se diluyan en un culto sincrético al demiurgo. El documento sobre la fraternidad humana, firmado en Abu Dhabi en 2019 entre el Papa Francisco y el Gran Imán de Al-Azhar, representa la institucionalización de esta agenda. Las oraciones islámicas 5 veces al día, los rezos judíos 3 veces al día y las campanas de las iglesias crean un entorno de frecuencia constante que mantiene a los creyentes en un estado vibratorio compatible con el control arconte. El canto del Adán, la recitación del rosario y la repetición de salmos funcionan como programas de software mental que impiden el pensamiento crítico. Cuando los musulmanes gritan Allahu Akbar mientras cometen actos violentos, cuando los judíos ultraortodoxos oran por la destrucción del Goyim, cuando los cruzados cristianos masacraban en nombre de Jesús, todos están sirviendo al mismo principio arconte. Como decía el maestro gnóstico Valentín, aquellos que adoran al Dios del Antiguo Testamento están adorando al ángel de la materia, no al Padre verdadero. La liberación espiritual requiere reconocer que estas religiones no son caminos hacia Dios sino sistemas de gestión humana diseñados por entidades interdimensionales que se alimentan de nuestra energía devocional mal dirigida. El verdadero despertar consiste en trascender estas estructuras y acceder directamente a la fuente sin intermediarios arcontes. La Casa de la Familia Abrahámica en Abu Dhabi se erige como el monumento definitivo a la ingeniería espiritual arconte, un proyecto que trasciende con creces la fachada de diálogo interreligioso para revelarse como la infraestructura energética más sofisticada jamás construida para el control de la conciencia humana. Este complejo, compuesto por 3 volúmenes cúbicos idénticos que albergan una mezquita, una sinagoga y una iglesia, representa la materialización arquitectónica de un plan milenario, la unificación forzosa de las 3 corrientes abrahámicas bajo un mismo yugo metafísico. La elección del cubo como forma única no es casual, pues en la geometría sagrada invertida este poliedro simboliza la cristalización de lo espiritual en lo material, la prisión perfecta para la energía divina. Cada uno de estos cubos actúa como un condensador que captura la fuerza devocional de los fieles, transformando su fe en pura energía explotable. La disposición triangular de los 3 templos establece un circuito trifásico de recolección energética donde cada religión contribuye con su propia firma vibratoria. La mezquita genera ondas de sumisión absoluta a través de las 5 oraciones diarias y las postraciones sincronizadas. La sinagoga produce corrientes de elección divina y separación mediante sus rituales exclusivistas. La iglesia emana frecuencias de culpa y redención a través de sus sacramentos. Estas 3 corrientes, en lugar de dispersarse, son canalizadas mediante principios de resonancia armónica hacia un punto nodal central donde se fusionan en una sola frecuencia de control arconte. El complejo funciona así como una gran batería espiritual que almacena esta energía unificada para alimentar a las entidades interdimensionales que se nutren de la conciencia humana. La ubicación estratégica en Abu Dhabi, epicentro del poder financiero global y puerta de entrada hacia el nuevo orden mundial, convierte este lugar en un nodo crítico de la red de control Matrix. Los arquitectos de este proyecto han aplicado principios avanzados de física oculta, utilizando materiales con propiedades piezoeléctricas como el mármol blanco que convierte la presión de los pies de los fieles en pulsos electromagnéticos, y cristales de cuarzo estratégicamente ubicados que amplifican y redirigen las emisiones emocionales. El diseño de los interiores, con sus altísimos techos y espacios reverberantes, no busca inspirar elevación espiritual sino crear cámaras de eco que refuercen la programación mental mediante la repetición de mantras y oraciones. Los rituales que allí se realizan constituyen el software de este hardware metafísico. Cuando los musulmanes recitan el Corán, los judíos cantan la Torá y los cristianos entonan sus salmos, sus voces sincronizadas generan patrones de interferencia que bloquean cualquier conexión genuina con lo divino. Las frecuencias sonoras específicas de cada tradición han sido cuidadosamente seleccionadas a lo largo de siglos para resonar con los centros energéticos inferiores del ser humano, manteniendo la conciencia anclada en realidades densas donde los arcontes ejercen su dominio. La participación ecuménica en este complejo no es un paso hacia la iluminación, sino la aceptación voluntaria de la última etapa de la esclavitud espiritual. La verdadera atrocidad de este proyecto reside en cómo instrumentaliza la fe auténtica de millones de personas.
Cada creyente que acude allí con sincera devoción está siendo utilizado como una pila biológica, su energía vital drenada para sustentar el mismo sistema que oprime su espíritu. La tolerancia religiosa que pregona el complejo es la cortina de humo perfecta para ocultar el mayor mecanismo de vampirismo espiritual jamás concebido. Este lugar no es la culminación del diálogo entre religiones, sino la tumba arquitectónica de la espiritualidad autónoma, el punto donde todas las sendas hacia lo divino convergen en el mismo callejón sin salida controlado por las mismas entidades hambrientas de poder. Quienes promueven y financian este proyecto son los mismos que han parasitado las estructuras de poder global durante siglos, los mismos que convirtieron el Islam en una máquina de guerra, el judaísmo en un club de elegidos y el cristianismo en un instrumento de culpa y sumisión. Su objetivo final no es la unificación espiritual de la humanidad, sino la consolidación definitiva de un sistema donde todas las formas de devoción sean redirigidas hacia el mismo Dios falso, el mismo demiurgo que los gnósticos identificaron como el carcelero de la conciencia humana. La Abrahamic Family House es la catedral del anticristo, el templo donde se consuma la gran traición a la chispa divina que habita en cada ser humano. Bajo una mirada analítica que trasciende lo dogmático, el Islam se presenta como un sistema de control mental y social de una eficacia extraordinaria. Su estructura doctrinal, lejos de ser una guía espiritual genuina, funciona como un mecanismo perfectamente calibrado para producir sumisión absoluta y anular el pensamiento crítico. El propio nombre lo delata, Islam significa literalmente sumisión, estableciendo desde el principio la dinámica esencial de esta relación. El texto coránico está construido con una redundancia hipnótica, utilizando repeticiones rítmicas y estructuras lingüísticas que buscan bipasear la facultad racional. Versículos como el es Alá, 1. Alá, el Eterno. No engendró ni fue engendrado. Y no hay ninguno igual a él, Sura 112, operan más como mantras de programación mental que como profundidades teológicas. La obligación de las 5 oraciones diarias interrumpe sistemáticamente el flujo natural de la conciencia, fragmentando el día en segmentos controlados donde el creyente debe realinear su pensamiento con los patrones doctrinales. La Sharia representa la culminación lógica de este sistema, un código que regula cada aspecto de la vida humana, desde la higiene personal hasta las transacciones financieras, pretendiendo legislar incluso los pensamientos más íntimos. Hadices como se me ha ordenado combatir a las personas hasta que digan, no hay más Dios que Alá, Sahih al-Bukhari 25, revelan la naturaleza expansionista y coercitiva del proyecto. La yihad no es una metáfora espiritual sino el brazo ejecutor de esta ideología, justificando la violencia más brutal mediante una teología de dominio mundial. La psicología colectiva que genera este sistema produce individuos incapaces de autodeterminación espiritual genuina. La comunidad funciona como un superorganismo que anula la individualidad, mientras conceptos como kufr, incredulidad, y shirk, asociar partners a Alá, crean fronteras mentales infranqueables. El resultado es una conciencia encapsulada dentro de los parámetros permitidos, donde cualquier cuestionamiento se vive como traición existencial. La figura de Mahoma, presentada como el sello de los profetas, establece el cierre definitivo de la revelación, impidiendo así cualquier evolución espiritual posterior. Este dogma convierte al Islam en un sistema cerrado, perfectamente autocontenido, donde todas las preguntas encuentran respuestas preestablecidas y toda disidencia es por definición herejía. Cuando examinamos los efectos históricos y contemporáneos de este sistema sobre las sociedades que ha dominado, observamos patrones consistentes: estancamiento intelectual, opresión sistemática de la mujer mediante instituciones como el hijab y la poligamia, persecución de minorías religiosas a través de la dignitud, y una relación patológica con el poder político que convierte el Estado en instrumento de dominación teocrática. La tragedia metafísica del Islam reside en cómo ha secuestrado la legítima búsqueda espiritual humana para ponerla al servicio de un proyecto de poder totalitario. Los destellos de genuina conexión divina que pueden encontrarse en los místicos sufíes fueron sistemáticamente marginados y perseguidos por el establishment ortodoxo, demostrando que el sistema no tolera ninguna experiencia espiritual que escape a su control. El plan Kalergi y la utilización del Islam como herramienta de ingeniería social representan una de las estrategias más oscuras y efectivas del nuevo orden mundial. La invasión migratoria orquestada hacia Europa no es un fenómeno espontáneo, sino una operación cuidadosamente diseñada desde think tanks globalistas para debilitar estructuralmente a las naciones europeas. El islamismo es el instrumento perfecto para este fin, produce masas dóciles, acostumbradas a la sumisión vertical, incapaces de pensamiento crítico y profundamente hostiles hacia los valores de la civilización occidental que podrían desafiar el poder establecido.
Los gobiernos europeos, lejos de ser víctimas de este proceso, son cómplices activos. Promueven políticas migratorias destructivas mientras financian con fondos públicos a organizaciones islámicas que predican abiertamente la Sharía y la superioridad cultural. Esta traición deliberada tiene un objetivo claro: fragmentar la cohesión social, destruir los estados-nación y crear poblaciones fácilmente gobernables mediante el caos controlado. Los delincuentes importados bajo el disfraz de refugiados cumplen una función específica: aterrorizar a la población autóctona hasta que ésta acepte renunciar a sus libertades a cambio de seguridad. La paradoja grotesca se manifiesta en la alianza entre el socialismo progresista y el islamismo. Los mismos partidos que se declaran defensores de los derechos LGBT y la igualdad de género financian y avalan a una ideología que lapida a homosexuales y considera a la mujer propiedad del hombre. Esta contradicción solo se explica comprendiendo que ambos son herramientas del mismo poder globalista. El socialismo provee la cobertura moral, mientras el Islam ejecuta la destrucción material de la civilización occidental. En los países donde se aplica la ley Sharía, la homosexualidad es condenada con la pena de muerte, como ocurre en Irán, Arabia Saudí o Afganistán. La poligamia es permitida y regulada para los hombres, quienes pueden contraer matrimonio con hasta 4 mujeres. Esta disparidad refleja la naturaleza opresiva del sistema. El proyecto de ingeniería social utiliza deliberadamente estas contradicciones. Mientras los gobiernos occidentales promueven agendas progresistas, simultáneamente financian y facilitan la entrada de personas que profesan una ideología que, de aplicarse, anularía por completo esos mismos valores. Es una estrategia calculada de caos controlado. Las llamadas feministas que apoyan este proceso son cómplices inconscientes o deliberadas de un sistema que, de imponerse, las reduciría a la condición de propiedad. Bajo la Sharía, su testimonio valdría la mitad que el de un hombre, necesitarían el permiso de un tutor masculino para trabajar o viajar. Y podrían ser repudiadas y sustituidas por otras esposas sin ningún recurso. Los inmigrantes utilizados como herramientas son en su mayoría personas ignorantes de este juego de poder, creyentes manipulados que han sido adoctrinados para odiar al infiel, mientras son usados como ariete para destruir las sociedades que los acogen. El objetivo final no es integrarlos, sino mantenerlos como una masa alienada y resentida, útil para justificar más control y más erosión de las libertades. Esta es la cruda realidad que se oculta detrás del discurso de la tolerancia y la diversidad. Un engaño a escala global destinado a fracturar las naciones, debilitar la resistencia y preparar el camino para un gobierno mundial donde ninguna disidencia será permitida. El resultado final de esta ingeniería social es la creación de un ser humano desarraigado, sin identidad cultural ni principios éticos sólidos, perfecto consumidor y súbdito obediente. Europa está siendo transformada en un continente de masas conflictivas y gestionables, donde la lucha entre nativos e inmigrantes distrae de los verdaderos arquitectos de esta destrucción. El Islam, en su versión más literal y agresiva, es el ariete perfecto para demoler lo que queda de la civilización europea, allanando el camino para el gobierno global tecnocrático donde ninguna resistencia cultural o espiritual será posible. El paralelismo entre las 3 religiones abrahámicas revela un patrón estructural idéntico que delata su origen común en la misma fuente arcóntica. Satás, el gran simulador, ha creado un sistema de divisiones artificiales donde cada religión cree poseer la verdad exclusiva mientras todas adoran al mismo demiurgo bajo distintos nombres. Esta ingeniosa trampa metafísica genera un circuito cerrado de conflicto que alimenta directamente las energías más densas del bajo astral. En el judaísmo, la elección divina crea una separación esencial entre el pueblo elegido y los gentiles, estableciendo una dinámica de superioridad espiritual que justifica todo tipo de privilegios y exclusiones. El cristianismo replica este mecanismo mediante el concepto de pueblo de Dios y la teología de la sustitución, mientras el Islam lo lleva a su expresión más brutal con la división entre creyentes e infieles. Cada sistema genera su propia élite espiritual que monopoliza el acceso a lo divino y dicta los términos de la salvación. La genialidad perversa del diseño satánico se manifiesta en cómo estas religiones se necesitan mutuamente para validar su propia existencia. El judaísmo requiere del otro gentil para afirmar su elección, el cristianismo necesita al judío incrédulo para confirmar sus profecías, y el Islam se construye sobre la corrupción de las religiones anteriores. Esta interdependencia conflictiva genera un flujo constante de energía loos proveniente del odio teológico, la intolerancia sectaria y la violencia sacralizada. Los rituales de cada tradición, aunque superficialmente diferentes, cumplen la misma función arcóntica:
fragmentar la conciencia unitaria del ser humano y mantenerlo atrapado en realidades espirituales parciales. La circuncisión judía, el bautismo cristiano y la ablación islámica son marcadores tribales que imprimen en el cuerpo la lealtad a un sistema particular de control. Las plegarias en hebreo, latín o árabe operan como códigos de programación mental que impiden el acceso directo a la fuente universal. Satanás se ríe abiertamente de esta farsa teológica mientras observa cómo millones de almas se debaten en conflictos artificiales que solo benefician a su reino de separación y oscuridad abrámica, el primer contactado. Cada guerra santa, cada herejía condenada, cada inquisición establecida representa otro banquete para las entidades que se alimentan del sufrimiento espiritual humano. La salvación que estas religiones ofrecen no es más que el cebo para mantener a la humanidad atrapada en el nivel vibratorio donde los arcontes pueden dominarla. La única liberación posible reside en reconocer este juego perverso y trascender completamente el paradigma abrahámico. Como enseñaban los gnósticos auténticos, la verdadera divinidad no necesita religiones, sacerdotes ni libros sagrados, porque habita directamente en el corazón de cada ser humano. Romper este hechizo milenario requiere coraje para pensar fuera del programa teológico establecido y reconectar con la chispa divina interior que nunca ha sido contaminada por estos sistemas de control. El origen del Islam está marcado por fenómenos que, desde una perspectiva metafísica, reflejan claramente los patrones de una parasitación arconte. Mahoma experimentó en la cueva de Hira episodios que la tradición describe como revelaciones, pero que presentan todas las características de una interferencia interdimensional, visiones angustiantes, audición de voces coercitivas y estados alterados de conciencia inducidos por entidades no humanas. La entidad que se le apareció identificándose como el ángel Gabriel mostraba un comportamiento incompatible con un ser de luz auténtico, asfixiaba físicamente al profeta, le imponía mandatos contra su voluntad y establecía un canal de comunicación unidireccional basado en la sumisión. Estas revelaciones siguieron un patrón típico de infestación arcóntica, comenzaron con experiencias oníricas caóticas, progresaron hacia voces auditivas durante estados crepusculares y culminaron en posesión parcial durante trances autoinducidos. El Corán mismo describe cómo Mahoma era agarrado por la garganta y forzado a recitar bajo coerción, una clara señal de que la fuente no era divina sino depredadora. Los contenidos transmitidos través este canal presentan inconsistencia moral y doctrinal, alternando entre mensajes aparentemente espirituales y mandatos específicos que beneficiaban los intereses temporales del receptor. La arquitectura doctrinal resultante muestra el sello característico de la ingeniería social arconte, prohibición del pensamiento crítico mediante la acusación de kufr, incredulidad, destrucción de la autonomía individual through el concepto de Islam, sumisión, y establecimiento de un sistema legal totalitario, sharia, que regula hasta los detalles más íntimos de la vida humana. Los mecanismos de control mental implementados, las 5 oraciones diarias que interrumpen el ritmo natural de conciencia, el ayuno que debilita la resistencia física y mental, la repetición incesante de fórmulas en árabe crean las condiciones perfectas para mantener a los creyentes en un estado vibratorio compatible con el control arcóntico. La expansión militar del Islam primitivo completa este cuadro. La yihad no fue una defensa espiritual sino un mecanismo de conversión forzosa que replicaba los patrones de los imperios depredadores. Las revelaciones convenientemente adaptadas para justificar las ambiciones políticas y sexuales de Mahoma, como el permiso para más esposas o el casamiento con Zainab bint Jahsh, demuestran la naturaleza oportunista de esta parasitación. El resultado fue la creación de un sistema cerrado, inmune a la evolución espiritual, donde toda disidencia se castiga con la muerte y la autonomía individual se sacrifica en el altar de la sumisión colectiva. La situación de la mujer en entornos regidos por interpretaciones rigoristas del Islam presenta graves vulneraciones de derechos humanos fundamentales. Los sistemas legales basados en la Sharia frecuentemente establecen una discriminación institucionalizada que afecta todos los aspectos de la vida femenina. La tutela masculina, Bali, convierte a la mujer en perpetua menor de edad, necesitando autorización masculina para actividades básicas como trabajar, estudiar o viajar. Los códigos de familia basados en fiqh medieval consagran la poligamia masculina mientras exigen la exclusividad femenina, y permiten el repudio unilateral, talaq, que deja a las mujeres en situación de desamparo económico. La legislación sobre testimonio y herencia, donde la palabra de una mujer vale la mitad que la de un hombre y su herencia es significativamente menor, institucionaliza la desigualdad jurídica. Peor aún, en casos de violencia sexual, la Sharia frecuentemente revictimiza a las mujeres mediante requisitos probatorios imposibles y criminaliza a las supervivientes por delitos morales.
La mutilación genital femenina, aunque no es prescrita por el Corán, se practica en numerosas comunidades musulmanas argumentando tradiciones religiosas, causando trauma y daños físicos permanentes a millones de niñas. El hijab obligatorio bajo regímenes como el iraní se impone mediante violencia institucional, reduciendo a las mujeres a símbolos de honor familiar y control social. Estas prácticas no representan defectos aislados sino características estructurales de sistemas teocráticos que consideran a la mujer un ser moralmente inferior que debe ser controlado. La resistencia de estas mujeres, desde las que se quitan el hijab en Irán hasta las que demandan igualdad en los tribunales de familia, demuestra una valentía extraordinaria frente a opresiones múltiples. La defensa de los derechos de estas mujeres requiere denunciar estas prácticas sin relativismo cultural, reconociendo que la libertad religiosa no puede justificar la violación de derechos humanos básicos. Su lucha por la autonomía corporal, la igualdad jurídica y la libertad de conciencia representa uno de los movimientos de liberación más urgentes de nuestro tiempo. Pero, ¿cuál de estas tres religiones creadas por seres de carácter reptiliano representa la mayor amenaza para nuestra sociedad? Aun con tanto en la religión del Islam el judaísmo institucionalizado representa quizás la expresión más refinada y antigua del parasitaje espiritual arconte, puesto que su rol de hermano mayor de las religiones abrahámicas y su monopolio de adorar al arconte supremo Satanás, Yahweh. La doctrina del pueblo elegido establece una jerarquía metafísica que corrompe la naturaleza universal de la divinidad, creando un dios tribal que favorece a un grupo étnico por sobre toda la humanidad. Este concepto no es espiritual, sino político, justifica la separación, el privilegio y la exclusividad en nombre de lo divino. Los textos fundacionales del judaísmo rabínico están saturados de esta programación arcóntica. El Talmud, en numerosos pasajes, refuerza esta separación ontológica entre judíos y no judíos, Goyim. En Sanedrín 58 veces sugiere que un no judío que estudie la Torá merece la muerte, mientras que en Baba Metzia 114 veces afirma que los rabinos son llamados dioses. Esta construcción teológica sistemáticamente deshumaniza a quienes están fuera del pacto, alimentando un complejo de superioridad espiritual que ha persistido por milenios. La circuncisión física funciona como un marcador de este pacto tribal, implantando en la carne misma la noción de separación. Las leyes de pureza ritual y las restricciones alimentarias refuerzan diariamente esta división, creando barreras prácticas y psicológicas entre los elegidos y el resto de la humanidad. La parasitación es particularmente insidiosa porque se presenta como un honor divino cuando en realidad es una prisión metafísica. El pueblo elegido está tan atrapado en el sistema como aquellos que desprecia, solo que su celda tiene mejores cortinas. Mientras creen estar sirviendo a Dios, en realidad alimentan la misma máquina arcóntica que necesita de la separación y el elitismo espiritual para sobrevivir. La ironía trágica es que los mismos mecanismos que pretenden proteger la identidad judía, el endogamismo cultural, el secretismo doctrinal, el excepcionalismo metafísico, son los que mantienen a este pueblo encadenado al nivel vibratorio donde los arcontes pueden controlarlo más fácilmente. La verdadera elección divina, si existiera, sería universal e inclusiva, no exclusiva y tribal. Este sistema ha producido una de las paradojas más dolorosas de la historia espiritual, un pueblo que sufre persecución mientras mantiene una teología que, aplicada consistentemente, justificaría la persecución de otros. La solución no está en invertir la opresión, sino en trascender completamente el paradigma de pueblo elegido, hacia una comprensión de la divinidad que abrace a toda la humanidad por igual. Que este análisis sirva como advertencia definitiva sobre la naturaleza de las entidades que se esconden detrás de las religiones abrahámicas. Las evidencias examinadas, desde los mandatos violentos hasta la arquitectura de control mental, revelan un patrón consistente de parasitación espiritual que trasciende siglos y fronteras. La adoración a estas entidades, ya sea bajo el nombre de Alá, Yahvé o el Dios del Antiguo Testamento, constituye un peligro existencial para la evolución consciente humana. Cada rezo, cada ritual, cada acto de sumisión refuerza las cadenas que mantienen a la humanidad prisionera en una realidad falsa. La verdadera liberación no se encuentra en nuevas religiones ni en mesías externos, sino en el reencuentro con la chispa divina interior que ninguna entidad predadora puede tocar. Como enseñaban los gnósticos perseguidos, el conocimiento de uno mismo es el camino hacia la libertad última. Despierten. Investiguen por sí mismos. Cuestionen toda autoridad espiritual que demande obediencia incondicional. La verdad no necesita guardianes ni intermediarios, porque habita en el núcleo mismo de cada ser consciente. Este documental no es el final,
sino el comienzo de su propio camino hacia la gnosis. La matrix religiosa puede ser densa, pero nunca ha podido apagar completamente la luz interior de quienes se atreven a buscar la verdad más allá de lo establecido. La elección es suya: seguir alimentando a sus carceleros espirituales o reclamar la soberanía consciente que nunca debieron renunciar.